Muy buenas a todos, hoy toca review de filtros fotográficos. Vamos a analizar el nuevo pack de Freewell K2, que realmente ya llevo usando un tiempo, y es que de hecho todos los vídeos del canal de los últimos 3 meses aproximadamente están grabados con estos filtros que hoy vamos a analizar. Este pack es una evolución del sistema del cual os hice la review el año pasado, esa revolución especialmente para videógrafos de tener un sistema que te dé una versatilidad total con la posibilidad de trabajar con filtros neutros variables de 1 a 9 pasos y sumarle además otros efectos como polarizador o el efecto de difusión de niebla mist, que ya os aseguro que una vez que lo pruebas en tus vídeos es un tipo de efecto que no puedes vivir sin él. En este caso hay que decir que Freewell, haciendo caso a las sugerencias y pensando no solo en los videógrafos, sino también en fotógrafos de otras disciplinas, como por ejemplo el paisaje, han ampliado las opciones de configuración y va a ser posible adquirir diferentes packs y combinarlos con todo tipo de accesorios dentro del mismo sistema, como filtros normales no variables, es decir, filtros neutros enteros normales de hasta 10 pasos, pero también inversos, degradados, de transición suave o dura y también otros efectos además del de difusión. Así que con este nuevo sistema, Freewell pretende dar respuesta a todas las necesidades que se puedan llegar a plantear, tanto en el apartado puramente videográfico como de fotografía tradicional, es decir, una auténtica pasada. El sistema K2 viene dentro de un estuche de piel rígido de una calidad brutal y también de un tamaño considerable, y es que eso es lo primero que llama la atención cuando vemos este sistema y lo comparamos con el del año pasado, que el tamaño ha aumentado bastante, haciéndolo más grande y más pesado, buscando eso sí unos filtros que dentro de lo posible minimicen ese efecto negativo en los filtros variables y además tener por supuesto la opción de adaptarse a más diámetros de objetivos. Ahora mismo ya este sistema incluye por defecto unos anillos adaptadores que nos permitirán montarlo en objetivos con rosca de 67 hasta 82 milímetros. Tenemos las 4 anillas incluidas en el pack, pero también la posibilidad, si queremos, de comprar aparte anillas adaptadoras hasta los 55 milímetros. En el pack tenemos los dos filtros reversibles variables, el que resta de 1 a 5 pasos de luz, que por el otro lado hace de efecto polarizador, y el de 6 a 9 pasos, que por su otra cara es polarizador más ND32. Ya sabéis que los filtros polarizadores son un indispensable para eliminar reflejos en ciertas superficies y ganar contraste y saturación. De hecho, en su día os hice un vídeo que os explicaba a la perfección la importancia de contar con este tipo de polarizadores en vuestra mochila. Es el único filtro en fotografía que no es posible emular en el procesado. Como podéis ver, los filtros también cuentan con una identificación externa para reconocerlos rápidamente, lo cual es súper útil. Además, en el pack encontraremos el filtro base, que siempre hay que tener montado en el anillo por debajo de los otros variables externos. Es necesario tener esa base puesta para que funcione el sistema. Sin este filtro pequeño base, los magnéticos exteriores, ya sea por el lado de reducción de luz variable o polarizador, no funcionarían. El K2 cuenta además con una tapa magnética frontal y una trasera de plástico que se inserta en la ranura por la cual montamos las anillas adaptadoras, asegurándose finalmente con los tornillos laterales para que todo quede perfectamente fijado. Para montar el K2 en la lente, muy fácil, simplemente escogemos una de las roscas del pack, que ya he dicho que por defecto se incluyen las que van de 67 a 82 milímetros, y la enroscamos en nuestra lente. Luego hacemos coincidir esa rosca con la hendidura que hay en la parte trasera del K2. Encajamos el portafiltros y aseguramos con los cierres laterales. Ya colocamos el filtro base y luego ponemos encima los anillos que son magnéticos y que además cuentan con unos topes físicos, es decir, que al llegar a los extremos de la reducción de luz de cada uno de esos anillos habrá un tope. Los anillos, por cierto, por un lado reducen luz y por el otro ya sabemos que hacen efecto de polarización. No olvidéis que por debajo de ellos siempre estará el filtro base, que por sí mismo ya aplica un paso de reducción de luz. En el portafiltros además también contamos con un nivel de burbuja. Hasta aquí tenemos más o menos lo mismo que el año pasado. La diferencia importante viene ahora, ya que en la parte superior e inferior de la isla del K2, que es como Freewell ha apodado al portafiltros, tenemos dos ranuras que podemos abrir y cerrar de forma independiente, por las cuales introducir los filtros de efectos especiales, el de niebla o mist, como queráis llamarlo, los de destellos en luces o los filtros degradados o inversos. Todo esto lo podemos complementar además ahora con el uso de
filtros neutros enteros normales tradicionales, que son un accesorio que por supuesto se puede comprar aparte y que pondríamos en lugar del filtro base, pudiendo colocar luego encima el polarizador magnético variable del pack y después añadir por las ranuras un degradado, un inverso o el efecto de difusión mist. Es decir, que podemos hacer prácticamente lo que queramos con el Freewell K2, combinarlo todo a nuestro antojo según la situación. Es un sistema auténticamente todo en uno. En cuanto a los accesorios extra, a mí me mandaron el de niebla, el degradado suave 09 y el light streak. Todos ellos vienen en una funda de piel rígida, que la verdad es la mejor funda de este tipo que he visto nunca. El efecto de niebla es algo que ya muchos conoceréis y es una pasada. Fijaos cómo cuando lo ponemos las luces se expanden y toda la escena se vuelve mucho más suave. Es como aplicarle un efecto Orton al vídeo. Queda muy bien haciendo que las pieles ya no sean tan definidas, que las luces tengan ese resplandor, ese efecto glow y hace que el efecto en general del vídeo tenga un aspecto más suave. En mi caso, como ya os he dicho, es un filtro que uso en todos mis vídeos y por supuesto también se podría utilizar para fotografía normal, si bien yo lo veo realmente más interesante para su uso en vídeo. En cuanto al light streak, hace lo que veis en pantalla, un rayo en cualquier luz de la escena, más fuerte y definido cuanto más intensa sea esa fuente de luz. Efecto que en principio pues hay que decir que yo creo que también estaría más bien destinado al vídeo con esos aires más cinematográficos. Y en cuanto al degradado, yo ya os he comentado muchas veces que realmente no uso ni degradados ni inversos para fotografía, prefiero hacer varias fotos en bracketing y luego recuperar las luces con un blending, pero en vídeo la cosa cambia completamente y aquí sí que puede ser un buen aliado para restar esa luz del cielo que en vídeo pues blending es imposible que hagamos. Por cierto, para poner el filtro de niebla o el de luces solo hace falta levantar una de las ranuras del portafiltros. Para el degradado ahí sí que ya tenemos que separar la ranura superior e inferior para poder ajustar la transición al punto óptimo y por supuesto podemos girar el portafiltros para dejarlo en el ángulo deseado con los cierres laterales. En cuanto a las otras opciones de accesorios, en mi caso pues no me han mandado ninguno de los filtros enteros no variables, los filtros normales, así que no puedo enseñaros ninguno, pero los tenéis en la lista que veis en pantalla, que por cierto la marca me ha dicho que irá ampliando estos filtros a medida que la gente pueda pedir unos u otros. Respecto a la calidad óptica de los filtros, solo puedo decir que como ya pasaba con el sistema anterior, es sencillamente sobresaliente. No vais a tener ningún problema ni de nitidez, ni de dominantes, ni en foto ni en vídeo, y de hecho, la marca los publicita como True Color, haciendo especial hincapié en esa fidelidad del color y en la calidad de los cristales, y os puedo asegurar que a nivel de rendimiento óptico, detalle, color, no se les puede poner ninguna pega. Ahora mismo estáis viendo un clip grabado directamente con la cámara y sin ningún tipo de corrección. El etalonaje que yo suelo hacer siempre es luego muy básico, corregir el balance de blancos con la tarjeta gris o blanca cuando me acuerdo de usarlas y jugar algo con el contraste y la saturación para dejar el vídeo a gusto. Como digo, llevo usando los filtros de Freewell con el efecto de niebla desde que me los mandaron el año pasado y ahora pues lógicamente empezaré a utilizar este nuevo sistema que sencillamente es una pasada para lo que yo hago. A nivel de fotografía de paisaje, aquí sí que tenemos que hablar de algo que por el aumento del tamaño de los filtros sí que esperaba una cierta mejora en el caso específico de los neutros variables que vienen con el pack, y es el efecto negativo que tenemos cuando lo usamos con grandes angulares por debajo de 24 o 25 milímetros. En la review del sistema del año pasado ya fue muy claro, para fotógrafos de paisaje no los podía recomendar porque a medida que los llevabas a su máxima reducción de luz, el efecto de ennegrecimiento era muy claro en las esquinas con los filtros variables. Esto también sigue pasando en el K2 y como veis en este ejemplo en pantalla, en un amanecer nublado en Toledo, que de hecho el efecto suele ser menos perceptible que si tuviéramos un cielo liso o uniforme, pues podéis ver como con una focal equivalente de 15 milímetros en full frame, a medida que cerramos el filtro de 1 a 5 pasos, se produce un ennegrecimiento claro en la esquina superior derecha y en la inferior izquierda. Cuando cambiamos al otro filtro, en el mínimo de 6 pasos, el viñeteo ya desaparece, pero a medida que lo volvemos a girar hasta llegar a los 9 pasos, que es el máximo de reducción de luz, pues vuelve a aparecer ese efecto de forma notoria.
En este sentido, no puedo culpar a Freewell, ya que este efecto que acabamos de comentar, por muy buenos que sean los filtros que lo son, debido a la forma en la cual se construyen los filtros neutros variables, que son realmente dos filtros polarizadores que al girar uno contra el otro van restando luz, bueno, pues es imposible evitar completamente ese efecto negativo cuando cerramos la luz al máximo y usamos grandes angulares. Todo va a depender, como digo, de qué focal estemos utilizando y del motivo que fotografiemos. En este caso, este efecto no sería problemático si usáramos, por ejemplo, un 24-105, pero con focales más angulares para fotografía tradicional, los variables, desde luego, no son lo más recomendable. Así que si queréis utilizar este pack de Freewell para usar la máxima reducción de luz con grandes angulares, evitando el problema de los filtros variables, pues podríais hacerlo, pero eso sí, necesitaríais comprar alguno de los neutros normales que se van a vender como accesorio y que, como ya hemos comentado, se colocarían en el lugar del filtro base. En cualquier caso, este Freewell K2 me parece un sistema increíble. El estuche, los filtros, la calidad que tienen los materiales, el diseño y la inmensa versatilidad que nos puede ofrecer para vídeo con todos los complementos disponibles a nuestro alcance y ahora también para fotografía tradicional, eso sí, si la acompañamos de los filtros neutros normales o degradados o inversos según utilicemos unos u otros. Sinceramente, creo que no hay nada más completo en el mercado que pueda igualar este pack. Y es que Freewell es una marca que hace unos productos muy buenos y que además ya ha demostrado más veces que escucha las sugerencias de los usuarios para mejorar sus productos. En cuanto a aspectos negativos, pues principalmente el reseñado, que los filtros neutros variables para fotografía tradicional no son lo más aconsejable. Tienen ese problema evidente con grandes angulares y nos obligaría en este caso a comprar como accesorio filtros neutros normales para poner dentro de la isla del K2. Es un sistema que además al crecer de tamaño ahora se hace más pesado e incómodo de llevar en la mochila y personalmente ese tipo de cierres laterales a mí siempre me han dado mucho miedo ante posibles golpes, pero bueno, eso hay que decir que ya es cosa de lo cuidadoso que sea el usuario con el material. Yo, como no lo soy demasiado, pues a mí estas cosas que sobresalen por los laterales hay que decir que siempre me han generado algo de inquietud. Por lo que respecta al precio, no nos encontramos ante un sistema que sea baratero, y es que hay que ser conscientes de que nadie da duros a pesetas. El producto ahora mismo está en su fase de lanzamiento, con un precio un poquito más rebajado. Como digo, no es un sistema que sea barato, pero yo creo que es un producto de verdad innovador, con una versatilidad absoluta y de la máxima calidad, así que creo que lo vale. De momento sería una importación, lo cual debéis tener en cuenta a efectos de aduana, si bien en un plazo entre 2 y 3 meses ya estará disponible para comprarlo en España en Amazon, como todos los productos que vende Freewell. Y como hay varias opciones de configuración, de precios, accesorios y demás, no dejéis de revisar el link que os pongo en la descripción del vídeo para poder consultar toda la información si os interesa este Freewell K2. Y nada más, muchas gracias a Freewell por haber confiado una vez más en mí, a vosotros por estar como siempre apoyando en el canal al otro lado de vuestras pantallas y por supuesto no olvidéis dejaos un fuerte like, un comentario y suscribiros al canal si es que aún no lo habéis hecho. Y por cierto, que si queréis ver lo que se puede hacer revelando directamente desde un teléfono móvil, pasad por el vídeo de la tarjetita, ¿vale? Cuidaos mucho y nos vemos muy pronto.